Bien, vamos a comenzar con esta segunda parte especial de Eclipse de Sol el día 25. Así que sentémonos, tenemos el café, el té al lado, tenemos un zumito. ¿Qué es lo que tenéis? Tranquilos, vamos a tomarnos esto, ¿vale? Como una inversión, especialmente un viaje a través de la historia, para ver cómo están conectados ciertos sucesos que han ocurrido y los que están ocurriendo ahora. Además, vamos a hablar de ciertas configuraciones del eclipse que nos pueden ayudar, nos pueden de alguna u otra manera hacer comprender mejor las energías que estamos viviendo. Y por supuesto luego vamos a terminar mirando a esos líderes mundiales, cómo les afecta en su carta astral. Vamos a comenzar. Y vamos a hacerlo hablando un poco de las estrellas del eclipse, ¿no? Lo importante de estas. Y fijaros, es muy interesante por que hay una gran correlación a lo que os hablé en la primera parte del especial del eclipse de Sol. Y cómo vamos a vivirlo. Hablemos de la estrella Spica. Spica, como os he dicho, está muy cerca, en este caso Mercurio, y está además muy cerca Psique. Y hay esta idea platónica durante este eclipse de expresar que lo mejor está por venir. Y fijaros dónde, en un signo de Libra muy relacionado con las parejas y las relaciones. Así que a pesar de lo sombrío que puede parecer otro, al menos las cosas alrededor, ¿no? Y lo difícil que puedan ser las pruebas, tenemos ese deseo de manifestar, de hablar, de expresar que podemos conseguirlo, que hay alguna forma de llegar a un acuerdo, de conseguir paz en la relación, en el mundo. Que si realmente la energía esta platónica es enamorarse de la idea, del principio etéreo, de lo que no es terrenal o físico, de lo que no se trata de las literalmente necesidades más terrenales, sino aquellas relacionadas con el alma y el espíritu. Así que por eso tenemos líderes, artistas, sobre todo líderes de opinión, porque es Mercurio, ¿vale? Y sí que hablando de hacer la paz, de llegar a acuerdos. Y nosotros, con esa energía que tenemos de Mercurio en buena disposición a Saturno, involucrándonos en esto. Y no queremos esta guerra, no deseamos esto. Esto no es lo que queremos. Esta idea de tercera guerra mundial, además, la sociedad ha avanzado lo suficiente como para no estar capacitada mentalmente para asumir eso. Como no hemos llegado hasta aquí después de todo esto para aceptar esto. A lo mejor esos líderes que aún creen en esas grandes ideas grandilocuentes todavía se viven en base a esto, pero todas esas generaciones, especialmente todas aquellas que tienen, sobre todo a partir de Neptuno en Sagitario, hemos vivido en la globalización. Entonces, lo que le pasa a una persona en China no es diferente de lo que te puede pasar a ti en tu casa. Porque sobre todo Neptuno es esa solidaridad con el extranjero, ese romper barreras de una forma espiritual, conectarse con incluso ideas, religiones o conceptos espirituales que proceden de otras culturas, y vemos cómo los integramos en nuestros día a día, comprendemos a gente muy diferente a nosotros. Entonces, todas las generaciones de Neptuno en Sagitario, todo lo que va hacia adelante, pensamos en un mundo globalizado y no vemos la globalización como algo malo propiamente. Entendemos que la gente nace casi por destino o por misión kármica con esa energía de Neptuno en un país, pero puede terminar en otro y en la siguiente vida estar en otro sitio. Yo siempre digo, bueno, en esta vida te ha tocado ser blanco, español y yo qué sé, o te ha tocado ser sudamericano, ser más morenito, tal, o espérate, soy negro, he nacido en este caso en Estados Unidos, ¿por qué no? Pero en la próxima vida te puede tocar lo mismo en otro lado, o diferente, o... ¿vale? Hay esa energía en la que somos más conscientes de que al final
El mundo no tiene barreras porque todos los derechos y Júpiter, somos hijos de Júpiter y Neptuno lo comprende especialmente, no sino como Sagitario. Todos los derechos pertenecen a todos. Entonces somos bastante inclusivos en ese sentido. Todas las generaciones a partir de Neptuno en Sagitario nos abrimos al mundo más. No estamos encerrados en esas tradiciones, religiones y demás. Permanecemos abiertos. Pero muchos de estos líderes, que son muy, voy a decirlo, viejunos, antiguos, vamos a decirlo, ¿vale? Permanecen en unos sistemas muy antiguos relacionados con una forma de pensar ideológica y demás, en las que, sobre todo con ese Neptuno en Escorpio, muchos de ellos quieren retener el poder, ¿no? Como algo muy personal, algo que les lleva incluso a la muerte, ¿no? El ir a por todas. Entonces tenemos esta energía que nos activa para ser más vocales y decir, oye, esto no estamos llegando a ningún sitio. Me da igual que hables de Rusia, de Ucrania, no, vamos a irnos a una tercera guerra mundial porque la gente no tenga la paciencia de sentarse e intentar hablar de ciertas situaciones. O sea, todos estos bloques nos van impulsando para ello, ¿vale? De eso se trata. Y estamos mucho más activos a la hora de hablarlo, por supuesto. Tenemos en el caso de Tauro a la estrella Gamma de Andrómeda, que es Almat, y ocurre que Andrómeda, ¿sabéis? Es la princesa que está atada un poco casi como sacrificio a ese gran monstruo marino, ¿no? Y parece que nos sentimos como sacrificados por nuestros líderes, porque no son capaces de parar esa espiral de destrucción que tenemos con ese eclipse de sol en Escorpio. Tenéis además el nodo sur muy cerca de la alfa de la corona boreal, y también Zuben el Genubí muy cerca que es la alfa de Libra. Aquí hay una persona que quiere un líder, que quiere sin duda alguna destacar, que sea recordado en la historia, o quiere ganar una batalla política, quiere quedar moral o éticamente por encima de otros. Los líderes se sienten en ese momento histórico, se ven como en ese momento histórico donde quieren captar la atención, donde utilizan todas estas estrategias a un nivel político para ganarse al pueblo o no, cuando la mayoría del pueblo está cansado, ¿vale? Es como, me estás sacrificando a Andrómeda, la energía de Tauro, todos esos, esa belleza material, todo ese estilo de vida, todo eso por una guerra sin sentido o por una escalada global, etcétera. Tenemos a Neptuno cerca de Markaf, que es la alfa de Pegaso. Y Pegaso, fijaros, Neptuno es espiritualidad, ¿no? Hemos dicho esta parte relacionada además con la creatividad, relacionado con una conciencia solidaria. Y Pegaso es uno de los animales más hermosos, seres mitológicos de la mitología griega. Y nace de un monstruo, que es a su vez Medusa. De Medusa, cuando Medusa le cortan la cabeza, de la sangre de Medusa salen diferentes monstruos o animales, y uno de ellos es Pegaso. Y Pegaso es esa parte buena que tenía dentro de sí Medusa. ¿Qué es Pegaso? Pura libertad, ¿no? Esa pureza de la libertad, de la belleza, de lo inalcanzable, de aquello que es onírico, casi mágico, algo que nos deja boca abiertos, esa energía, ¿vale? Y la alfa de Pegaso, Neptuno, está muy cerca. Es esa libertad de conciencia espiritual, aquella que se alza por encima de lo mundano para ser libre de esta matrix, de este mundo material y loco en el que estamos. Tenemos la energía de Pollux, ¿vale? La estrella Pollux, donde está Lilith, que es la beta de Géminis. Pollux es una estrella y la energía de Géminis muy dual. Era uno de los dos gemelos míticos, Castor y Pollux, ¿vale? Y uno de los dos es sacrificado, uno de los dos hermanos.
para que el otro de alguna u otra manera pueda reinar. Hay esa sensación de Lilith siente que sus hermanas están siendo sacrificadas, ¿vale? O esta energía de que de gente de tu propia sangre es sacrificada porque para algo mejor. Tenemos la energía de Sirma, que es donde vamos a hablar de las dos estrellas del eclipse más cercanas. Una es Sirma, que es la iota de Virgo, y otra es Cambalia, que también tiene lo suyo, ¿vale? Esta también es, si no me equivoco, la lamba, de Virgo. Bien, Sirma está en el grado 3 de Escorpio, es la más cercana, junto a Cambalia en ese sentido. Ambas están ahí, grado 1, 3, 2, están muy cerca. Y el Sol está en conjunción en parte con esta Sirma, igual que Venus y la Luna. Sirma nos habla de una energía activa, vital e inquisitiva cuando se trata de los pensamientos. Así que por eso os digo que hay una fuerte crítica sobre las figuras de poder, porque no se nos pasa por alto lo que están haciendo. Esta estrella da inclinación hacia investigar especialmente los misterios, aquellos involucrados en el funcionamiento del mundo natural y la mente humana. Por eso se producen grandes descubrimientos y revelaciones sobre el cómo ha funcionado esto oculto durante tanto tiempo, cómo ha podido pasar esto oculto a nuestros ojos. Además da la capacidad de movilizar, ¿vale? Y de hacer responsable a los demás con respecto a esta información que sale a la luz. Favorece las actividades científicas, artísticas, místicas, agrícolas, mecánicas y sociales. Sirma se incluyó entre las estrellas que formaban parte, evidentemente, de la constelación de Virgo, y su significado es el de líder. Por eso digo que hay alguna clase de líder que va a cambiar todo el funcionamiento, o si queréis decirlo así, el cómo nos estamos tomando las cosas. Y creo que va a ser Putin el que va a ser la estrella principal en ese sentido para lo que resta los 6 meses. Va a ser el líder que tome una decisión. No sé si hablaremos de esas guerras, esas armas tácticas nucleares. Algo va a ocurrir con los líderes, ¿vale? Que son los que van a decidir sobre el tablero un cambio total de la situación. Un cambio además bastante trágico en un momento dado, que va a impulsar todos estos miedos de alguna u otra forma. Sirma está asociada, ¿vale?, con una influencia dominante y pionera, de nunca esto lo he hecho antes, voy a ser el primero que lo haga. También forma parte del asterisco persa. Este asterisco es constelación de Ukru, que se traduce como el buen líder o aquel que tiene la capacidad de actuar, guiar o avanzar. En Acadios con Lulín, que es el macho cabrío. Y también esta estrella Sirma en Babilonia está relacionada con Mulabat, que es la estrella de la muerte. Así que esta gente en el poder, ¿vale?, son los que tienen los destinos de la gente en el pueblo y los mandan a morir. Yo no veo a las hijas de Putin yendo a la guerra a morir, pero es que tampoco veo a los hijos de Biden. Es más, son los hijos de los ucranianos. Zelensky no me imagino mandando a su mujer a luchar. No obstante, se da esos paseos por aquí y por allá, por el mundo, hablando de Ucrania. Es decir, los hijos de otros son los que van a combatir las guerras de esta gente. Los coptos en Egipto asociaban a Sirma con su asterisco cercano, su estrella cercana, que es Cambalia, la cual es la lamba de Virgo, ¿vale? Vamos a entrar a hablar de esta parte que vuestro cerebro va a hacer como ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Hablemos de ello. Cambalia es conocida, es la estrella, fijaros, una de las estrellas más cercanas con Sirma en este eclipse, están ahí.
y marcaba el pie de la sacerdotisa. Kambalia está un poco como encima de la energía del Sol, Venus y la Luna, y Kambalia es la estrella que está siguiente en la trayectoria, ¿vale?, del Sol, la Luna y Venus. Por eso es tan importante una como la otra. Kambalia marcaba el pie, en este caso de la sacerdotisa, de esta imagen angélica relacionada mucho con la Virgen, que es la constelación de Virgo. Y ella se la consideraba la guardiana de los conocimientos secretos, ocultos, mistéricos, muy relacionados con el gnosticismo. Cuando un planeta pasa por aquí, cuando un eclipse pasa muy cerca de esta estrella, ¿vale?, uno tiene acceso a todos estos secretos ocultos y a una profunda transformación a través del conocimiento de ellos. Se produce una muerte y renacimiento porque no podemos permanecer ignorantes ante lo que se nos está mostrando, ¿no?, esa información que sabemos. Kambalia se decía como estrella que era una puerta al Shambhava. Se pensaba en ello, ¿no?, porque tanto la palabra Kambalia es igual que Shambhala, son términos sánscritos y el Shambhala significa el lugar de paz, tranquilidad o felicidad. Henry Mouse, ¿vale?, que es un astrólogo, en su libro The Living Stars, las estrellas vivas, dice que el nombre Kambalia tiene sus raíces en copto antiguo, un idioma egipcio, que significa garra torcida. Las palabras Shambhala tiene raíz similar a, en este caso también, al pentagrama y a la palabra árabe 5, Kansha, también puede derivar de la misma pieza mística. Gran, además, es el vino, también tiene esta conexión relacionada con la época en la que se da esta recogida de la cosecha. Y cuando Perséfone, esa virgen, ¿vale?, esa relacionado el mito de Perséfone además con Ceres, también la constelación de Virgo, vuelve a los infiernos. Kambalia, como sugiere, es esa garra torcida, vinculada además al símbolo de la esvástica. ¡Wow! ¡Paren ustedes los rotativos! Que nos encontramos en este conflicto ucraniano. Hemos oído hablar del batallón de Azov y esa presencia de nazis dentro de Ucrania. Vemos cómo mucha gente toma como referencia esa imagen de líder como Putin, como un líder casi nazi, ¿no?, o esa sensación de estar como en esa tercera guerra mundial, o, ¿vale?, tanto los de un lado como los de otro. Por eso os hablo de ambos, porque sé que hay una gran polarización y yo necesito que veáis todo el puzzle completo. Yo quiero que veáis el puzzle completo, no os voy a decir solo hay estas piezas, necesito explicároslo todo. Kambalia sugiere esa garra torcida y está vinculada a esta versión del símbolo de la esvástica. Como os he dicho, esta esvástica nos habla del Sol, este tránsito del Sol, del cual sabéis que es el ciclo de la vida, porque además es una esvástica que de alguna u otra manera nos habla de la luz, del conocimiento, de los ciclos de la vida, y fue tomada además por Hitler, ¿vale?, como símbolo de alguna u otra manera de su movimiento. Es muy interesante todo esto, porque es que ver el hecho de que aquí ocurre este eclipse nos habla de que el pasado nazi, el pasado fascista, el pasado con entidades de todo este tipo, incluso el que se hayan cometido incluso crímenes relacionados con todo esto, limpiezas étnicas, todo esto va a salir a la luz, o se va a tener más conocimiento público en general sobre esta clase de movimientos dentro de la guerra, ¿vale? O sea, o más gente va a hacer el esfuerzo por aprender todo esto que sale a la luz, ¿vale? El conocimiento, sin duda alguna, es poder, ¿vale?
que tenedlo en cuenta. Bien, como os he dicho, pues la esvástica deriva del sánscrito vastik, que significa un objeto auspicioso, y se la conoce como esta rueda solar o cruz solar, y es muy interesante porque hay muchos vínculos a ese sol oscuro, a mucha iconografía o símbolos, en este caso eslavos o de esa zona, precisamente de Rusia, Ucrania, Bulgaria, Hungría, de esa zona, ¿no? De lo que es la cultura en esa zona del mundo. Que al final la esvástica no deja de venir de la tradición indoeuropea, y por eso se puede encontrar también en todos estos pueblos. Sirma volvemos a la estrella de la que hemos hablado al principio. Forma parte de la mansión lunar árabe de Al-Ghaf, que significa la cobertura, y estaba asociada con la prenda de vestir que cubre a esta virgen, a Virgo, ¿vale? Por eso es favorable para extraer tesoros o hacer grandes ganancias en ciertas transacciones. Es verdad que los mercados van a estar hiper locos, especialmente entre crisis, ¿vale? Pero también muchísima gente se va a hacer rica sabiendo qué vender y qué comprar en el momento preciso. La constelación de Virgo era conocida en el mundo clásico como la doncella de la cosecha. Está unido a todos esos mitos, como os he dicho, de Proserpina, Demeter, Ceres, también de la diosa Isis, en un sentido de abundancia, a Istar, Astarte o a Cibeles. Por lo tanto, es esta diosa terrenal, de alguna u otra manera, ¿vale? La madre tierra, de alguna u otra forma, estas deidades tectónicas. El hecho que los eclipses ocurran en los signos de Escorpio y de, en este caso Tauro, suelen sacar cosas de debajo de la tierra a la luz. Los de Tauro tienen mucho que ver sobre todo con terremotos, pero como en este caso se produce en un signo de agua, pueden ser terremotos marinos y por lo tanto producirse tsunamis. En Babilonia, además, Sirma estaba relacionada con la constelación del Surco, que representaba a la diosa Shala y su espiga. Ptolomeo decía que las estrellas en esta parte de la constelación de Virgo, ¿vale?, en la punta de los pies y en la parte inferior, eran como Mercurio y Marte. Y esta naturaleza hacía que la gente se lanzara rápidamente a decir lo que fuera por la boca. El hecho de que Marte está a punto de estacionar, ¿vale?, hace que la gente sea muy impulsiva a decir las cosas, cuando es necesario para llegar a acuerdos, el sí ser honestos, pero cuidar hasta cierto punto las formas, porque cada uno está viviendo esto con pasión y lo está viviendo de una forma muy pasional y muy personal, y las palabras pueden de alguna u otra manera malinterpretarse con esa cuadratura de Marte a Neptuno y hacer que en los próximos 6 meses, sabéis que esta energía dura 6 meses, la gente, aunque tenga la predisposición de llegar a un acuerdo, ¿vale?, su forma de decirlo sea tan dura y tan fuerte y tan descarnada, ¿vale?, que haga que las negociaciones terminen en punto muerto. Este eclipse se produce en la Nakshatra hindú Swati, ¿vale?, en el Pada 1. Swati entra dentro de lo que es la constelación de Libra. Swati Nakshatra está representada en el cielo nocturno por la estrella Arcturus. En Swati reside el signo de Libra y se traduce como la palabra en sí como independiente. Esta suele ser representada como una especie de junco, o si queréis decirlo así, planta, que es flexible, ¿vale?, a las circunstancias.
Y esta es una de las claves de este eclipse, saber ser flexible. Es necesario especialmente cuando se trata de encontrar, como os he dicho, apoyos diplomáticos. En este caso, en la astrología hindú, en la astrología sideral, los eclipses están ya pasando, puesto que se miden de otra manera, ya sabéis que se toman otras mediciones, en los signos de Libra y en este caso de Aries. Puesto que el nodo norte está en Aries, todo el mundo quiere comprar bombas, mandarlas al otro lado, entrar en guerra, ir por su lado, pensar solo en uno mismo. Pero la energía de Libra con el nodo sur aquí hace que muchos acuerdos se vayan al carajo, las uniones se separen, haya muchos divorcios o haya muchos cambios en el, si queréis decir así, panorama diplomático, porque mucha gente rompe compactos y muchas asociaciones en ese sentido se termina. De hecho, algunos socios fiables y maravillosos de repente no les interesa lo que le estás dando o no están dentro, si queréis decirlo así, de sus prioridades y prefieren ir por libre. Por eso no es nada extraño ver, por ejemplo, lo que está pasando con la OPEP, ¿vale? Esa organización de petróleo, y a su vez lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo Arabia Saudí no le hace ni puñetero caso a Estados Unidos en ese sentido, y otros países, tanto del hemisferio sur como asiáticos, están teniendo sus propias alianzas. Se crean nuevas alianzas donde se da prioridad a que cada país conserve su identidad, esa energía de Aries, mientras que ese diluir nuestra identidad en un pacto se va dejando aparte. Y solo el que se está agarrando un poquito ahí, como veis, es Estados Unidos. Swati Nakshatra nos obliga a ser más humildes y a estar bien informados para de alguna otra manera aprovechar de alguna u otra manera las circunstancias que vivimos. Aprender esa nueva información también debe de invitarnos a dejar de procrastinar. Puesto que el nodo norte está en Aries, mucha gente va a ser muy en la astrología sideral, repito, ¿vale? Veis que hay mucha gente muy faltona en las redes, muy agresiva con las cosas que tiene que decir y que personaliza todo. Parece que todo el mundo se toma como un ataque personal cualquier cosa, ¿vale? E incluso que la forma de dirigirse a otros, sobre todo de muchos gurús, y lo estoy viendo, es muy agresiva, diciéndote: hey, levanta, lucha por tu conciencia, haz esto, tal, deja de sentirte tal, yo no tengo por qué enseñarte a espiritualmente elevarte, tal, tienes que ser tú. O sea, utilizan tácticas o técnicas muy agresivas, además con ese Marte Géminis, y tratan de captar esta atención fuerte con este Marte y en Géminis, y con ese nodo norte sideral en Aries. Toman más importancia además esas redes tipo, por ejemplo, como TikTok, ¿no? Pocos minutos, poco tiempo, y la gente ventilando todo su odio, no me gusta esto, tal. Y todo esto lo vamos a ver en los próximos 6 meses muy fuertemente, ¿no? Como nadie queriendo profundizar en la narrativa o en la situación y quedándose solo con la información muchas veces que está por arriba. Pero es literalmente es una misión kármica con el nodo sur, bajo estas estrellas, constelaciones, el ahondar en el misterio, ¿vale? Ahondar en el misterio. Ok, esta es una, en este caso, estrella, Nakshatra, en este caso, perdón, relacionada con el dios Vayus, dios del viento y del prana, el aliento de la vida, rey de los músicos celestiales, purificador. Y os diré más, escuchar música puede ser una de las cosas más sanas y más curativas durante este tiempo, en vez de sintonizar para estar constantemente conociendo el último momento de la guerra, el último momento de los mercados, el último momento, un playlist, ¿vale?, de música que os agrade puede ser literalmente purificador para muchos de vosotros. Bien, vamos a entrar en este caso a hablar sobre los símbolos sabianos
¿vale? En los símbolos sabianos vamos a hablar de lo que nos habla. En este caso, la energía de este eclipse se produce entre los grados 2 y 3, dependiendo de dónde estéis, se ve más en el 2 o en el 3, según lo que yo he estado viendo por la hora, básicamente. Pero está más en el 2 y poco. Y dice así: símbolo sabiano. Se le llama el frasco roto y el perfume derramado a este símbolo sabiano Escorpio grado 2. En todos los signos fijos, este segundo grado puede hacer que ocurran cosas impactantes. Hay una dinámica en la que hay una ruptura repentina de la situación, la ruptura de un frasco de perfume, el estallido de un trueno y enseguida un cambio de atmósfera generalizado. Así que evidentemente noticias, un cambio de rumbo en una guerra, en una situación y demás que parecíamos estable, y empiezan estos nubarrones, esa incertidumbre. En la dinámica emocional humana a menudo se relaciona con algo que se rompe en público, como un rencor de larga data o sentimientos secretos que salen a la luz hacia una persona como un acto, ¿vale?, de venganza, de rebeldía, de rencor. Imagina que has tomado un asiento en el autobús, ¿vale?, y estás feliz con ir con los demás, pero la persona que tienes sentada a tu lado dice: no me caes nada bien. La verdad es que desde hace años me pareces inaguantable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y además quiero que sepas que desde hace unos meses me estoy acostando con tu pareja, ¿vale? Cuando se acabe el hedor, cuando se acabe esta época con esta sensación de incertidumbre o de dolor, puede abordarse el asunto, pero la primera acción es impactante. Muy a menudo implica limpiar el aire, ventilar la situación. Por eso os digo, para muchos a un nivel personal, que algo es como una especie de tumor o situación dolorosa que está pasando, que está ocurriendo y que sale a la luz. De hecho, tenéis especialmente que tener cuidado porque, por lo que veo, y vosotros me hablaréis de ello, hay muchísima gente. Las consultas de oncología están llenas, ¿vale?, a un nivel físico, ¿vale? Es mejor en estos momentos purgarse, limpiarse. A muchos, para vosotros, os puede venir muy bien los baños espirituales, las limpiezas áuricas y demás, porque lo que hay es este hedor, esta constante hablar de lo peor va a estar por venir. Fijaros nuestros líderes hablando de va a ser el peor invierno, la gente no sabe dónde vamos y demás. Entonces esta narrativa del terror, el miedo, la oscuridad, ¿vale?, hace que al final de forma aprensiva nos vengamos abajo y mucha gente caiga en depresión o tenga que lidiar con traumas, etcétera. Abrir las ventanas, limpiar la energía áurica en ese sentido, ¿vale? Es lo que os puedo decir. Por muy duro que sea, está ahí. Bien. Los grados, además, 2, 14 y 26 son grados relacionados especialmente con, en este caso, Tauro, y es donde ocurre el eclipse, y están asociados con el planeta Venus y tienen muchos que ver con la belleza, el amor y las relaciones. Por eso nuestras relaciones interpersonales van a ser muy importantes. Con qué persona es un recurso para nosotros y nos suma, y qué persona es una falta, es un agobio, y nos resta. Por eso hay mucha gente que va a limpiar sus relaciones en los próximos 6 meses, mucha gente va a cortar, mucha gente no va a estar ahí, y mucha gente tiene que redefinir los términos de las relaciones.
Entremos ya a la parte más histórica. Como os he dicho, esto se produce en la Saros 124 e históricamente nos encontramos relacionando, ¿vale?, este eclipse con otros de su mismo ciclo de Saros, ¿vale? Filipov, que es un astrólogo, nos habla de que Júpiter está más cerca que nunca de la Tierra en octubre, especialmente a primeros, ¿vale? Y que este tránsito ocurrió además en 1963, en la crisis de los misiles. Y que de alguna u otra manera Júpiter, que es nuestro, si queréis decirlo así, padre o humano, porque es el que ha creado esta última generación, os explicaré, ya he explicado muchas veces cómo está formado el mundo astrológicamente a través del mito de Hesiodo, ¿vale? Entonces Júpiter crea esta última, si queréis decirlo así, generación de personas en ese sentido. Hablo de una forma metafórica y mitológica, claro. Y en esa época de 1963 se produce esa crisis de los misiles, 1963-1962. Tenéis también a la astróloga Johnny Patry, que es sideral y que ha hablado mucho también de la crisis de los misiles de Cuba y cómo está muy relacionado, ¿no?, con lo que estamos viviendo también. Os lo digo para que ambos astrólogos, si queréis ver su trabajo, ¿vale?, están aquí. Filipov es, si no me equivoco, no sé si es búlgaro, astrólogo. Lo podéis encontrar también parte de sus vídeos en Astrolada. Y Johnny Patry tiene su propio canal, es astróloga sideral. Entonces, nos vemos que la última eclipse de este, fijaros, porque es que vais a flipar, el último eclipse de este ciclo de Saros 124 fue el 14 de octubre de 2014. Y vosotros diréis, ¿y a mí qué? Bueno, primero lo que ocurrió en esa época fue un tsunami en el océano Índico, y yo os he hablado de que como el eclipse es en Escorpio, habla de el movimiento de tierra pero debajo del agua, ¿vale? También os habla de, os diré también que de acuíferos que son intoxicados. No extraña nada que haya atentados contra el agua o sabotajes de agua o de balsas de agua envenenada o algo así, o que se rompa alguna clase de balsa contaminante y se esparza. ¿Okay? También los temas relacionados con cargueros de petróleos y demás que engañan y esas mareas negras. En esa época, Mark Zuckerberg en 2004 lanzó de Facebook, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué tenemos ahora? El ciclo de Facebook está más muerto que vivo, o no es así. Así que Facebook o se renueva o tal vez le quede poco de vida. No solo eso, supongo que Facebook de ahí que ha estado moviendo esas energías a lo que es el metaverso, pero muchas de sus, o sea, esto es cambiar o morir, y es que está en ese proceso. Hubo atentados de Al-Qaeda. Tuvimos además al presidente macedonio que murió en un accidente aéreo. Tuvimos problemas también en Haití, y estáis viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en Haití, ¿vale? En Haití, en 2004, el presidente haitiano fue derrocado en un golpe de estado. Y ahora vamos a movernos hacia Europa, lo que ocurre, ¿vale? En 2004, Bulgaria, Estonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia fueron admitidos en la OTAN. ¿Ok? Y fue la mayor expansión de la organización. La Unión Europea además se amplió a 10 nuevos Estados miembros, entre ellos Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Y ahí, en ese 2004, es cuando empieza esta escalada de qué está pasando aquí. No, Sibila, no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. En 2004, el 22 de noviembre, comienza la Revolución Naranja, luego de una disputada elección presidencial en Ucrania, donde Viktor Yanukovych ganó contra Viktor Yushchenko en medio de acusaciones de fraude electoral. Una nueva votación dio como resultado
a Yushchenko se fue declarado como ganador. Así que fijaros, nos trasladó a ese año 2004 y fue muy interesante porque os dije que el eclipse de mayo nos trasladaba a 2014 y a 2004, y los dos tienen referencia especialmente a la energía de Ucrania. Y cómo Ucrania es uno de los países, ahora estamos aquí todos concienciados y con nuestra bandera del amor ucraniana, es uno de los países más con más escándalos de mafia, más corrupto. Siempre fue conocido como uno de los países más corruptos, ¿vale? Del este de Europa. Y con más problemas en ese sentido. Más os puedo decir. La coalición liderada por Estados Unidos ocupó Irak con la autorización provisional de la coalición CPA y comenzaron las audiencias preliminares contra el juicio del presidente Saddam Hussein. No os parezca nada extraño que se llame en los próximos 6 meses, Estados Unidos llame a alguna clase de coalición internacional para poner tropas en Ucrania. Sobre todo si de alguna u otra manera se mueven ciertos temas con respecto a las armas tácticas nucleares y demás. Ya está Estados Unidos diciendo no, tenemos que ir allí y demás. De hecho, Estados Unidos ya tiene mercenarios y ya tiene ciertas personas allí literalmente de la CIA y demás en suelo ucraniano. O sea, no es algo nuevo, ¿vale? De hecho, ese año 2004 el festival de la canción la ganó Ucrania. Perdón, sí, Ucrania, ¿vale? Y se produjo una misión de paz a Haití, ¿vale? Después de lo que pasó con su presidente. La Federación Rusa dejó de reconocer los pasaportes de la Unión Soviética, ¿vale? Se produjo además la toma de los rebeldes chechenos, toman a rehenes en este caso, escuela en Rusia, ¿vale? Y fijaros dónde están los chechenos 20 años después prácticamente, ¿no? Pues están luchando en Ucrania por la nación rusa. Así estamos. Hubo un terremoto, como os dije, en el Océano Índico de 9,1. Sacudió el norte de Sumatra con una intensidad máxima y siguió uno de los tsunamis más grandes observados, que afectó a las áreas de Tailandia, India, Sri Lanka, Maldivas, Malasia, Myanmar, Bangladesh e Indonesia, ¿vale? Wow. Así que os dejo con esto. El Estado europeo firmó en Roma el Tratado IATA final que establecía la primera Constitución Europea, y en 2004 se produjeron las elecciones presidenciales donde ganó George Bush, fue reelegido, y esto es con respecto a 2004. En el ciclo de Saros, que he podido ver el más cercano a la fecha y condiciones, ocurrió el 20 de octubre de 1427. Vamos a coger la máquina del tiempo, meternos dentro de ella y vamos a ver qué pasó aquí, en 1427. Vamos a ver qué pasa durante todo ese año, porque se produjo el eclipse el 20 de octubre del mismo ciclo, muy cercano a día 25. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. Pasó que Radu de Valaquia, ¿vale?, retomó el trono por cuarta vez, pero después de 7 años terminó además asesinado por Dan II, que retomó en este caso el mandato.
El gobierno de Montenegro, de la casa de Balšić, llegó a su fin. Se producían las guerras husitas y entre ellas estaba la batalla de Tachov. Y vais a decir, ¿y esto qué es? La batalla de Tachov o la batalla de Mies fue una batalla que se libró el 4 de agosto de 1427. Los husianos ganaron a los ejércitos dirigidos por el cardenal Henry Beaufort de Inglaterra y el arzobispo Thier Horton von Zingher. Fueron parte de las guerras husitas y fue la primera batalla en la que los cruzados utilizaron carros de guerra. Puede ser que en esta guerra que estamos viendo en Ucrania se empiecen a ver nuevas armas que nunca se habían probado hasta ahora, ¿vale? Y se hagan, si queréis decirlo así, factibles sobre el terreno. No sabemos lo que puede llegar a esconder Rusia en ese aspecto o incluso la OTAN, pero parece ser que se van a poner sobre la mesa nuevas armas que en otras guerras no se hubieran usado. Las guerras husitas fueron una serie de guerras civiles libradas entre los husitas y las fuerzas católicas del emperador del Sacro Imperio Romano. Se produjeron por toda Europa y fue una lucha entre el Sacro Imperio Romano contra estas personas que tenían otras creencias. Así que creo que habrá evidentemente muchos conatos civiles, muchas personas que se juntarán en grupos para luchar contra la narrativa, especialmente en Centro Europa. No estoy hablando de Chipre, Grecia, Portugal, España, Italia, estoy hablando del centro de Europa. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Bien, más cosas. Comenzaron las primeras cazas de brujas en Suiza. Estábamos en plena situación en ese aspecto. Y claro, es que lo que la gente no sabe, cada vez que veo a la gente, sobre todo en España, decir somos las herederas de las brujas que no pudisteis matar, o somos las... Yo creo que la gente es una ignorante, por lo menos en España. En España no se quemaban brujas. Hubo una serie de casos muy aislados sobre ello, porque aquí lo que se quemaban era herejes, ¿vale? Y los herejes eran judíos. Así que o tenéis ascendencia judía, o dudo mucho que os hayan quemado en algún momento en España, porque lo que se perseguía era la herejía, no el hecho de que fueras una bruja, ¿vale? Y hay pocos registros de cacerías de brujas o quemas de brujas en España, porque la Inquisición no se dedicaba a eso. Es más, lo consideraban superchería. Es decir, te trataban como si fueras un loco, como bueno, esa mujer es una bruja y por eso ha llovido o he ganado, y te trataban como si fueras imbécil. Las cazas de brujas se produjeron en los países protestantes, ¿vale? Holanda, Dinamarca y tal. Así que no me extraña que hubiera una especie de caza de brujas allí, pero no tanto con respecto a temas esotéricos, sino más bien gente que tiene otra voz, o se enfrenta al gobierno, o que no quiere seguir una narrativa, se les aparta de la sociedad y se les cancela. Hoy en día no quemamos a la gente, la cancelamos en internet, la cerramos su página web, no dejamos que se gane la vida. Si dices algo en internet, tu empresa te puede echar porque das mala imagen, aunque no tiene nada que ver, pero es así, ¿vale? ¿Qué más? En 1427 empezó en Cataluña la fiesta de Sant Jordi. Es curioso ver cómo están dando otra vez el coñazo con un nuevo referéndum en Cataluña. Yo creo que es que han llegado a un punto muerto y entonces tienen que revivir, lo digo así, tienen que revivir un poco ese espíritu de la gente, movilizarla. En España lo que yo veo es que, sobre todo por la dialéctica de Pedro Sánchez y de algunos partidos, nos preparan para una sociedad en la que vemos a los empresarios, las empresas, los autónomos, la gente que trabaja como los enemigos, porque sois unos privilegiados, estáis trabajando, tenéis que pagar más y demás, o estáis ganando como si
crear una empresa. En España el 80% de las empresas son pequeñas empresas, ¿vale? Tener tu local con un par de empleados fuera como si fueras rico o yo qué sé. Entonces se crea esta narrativa de no, las grandes corporaciones, no, es que los grandes empresarios, es que nosotros pensamos en el pueblo. Pero lo cierto es que el 80% de las empresas son pequeñas. Entonces, si te vas a meter con el 20% de las empresas grandes, deberías de empezar de entrada con los bancos. Y tú no ves a Sánchez o a ninguno de estos hablar de meterle mano, sobre todo al Santander, a algún sitio de estos. No le veis hablando, no, pero hay un impuesto a la banca y tal, ya. Dejad que las cosas se pongan en su lugar. Esta gente sabe que viene una época muy jodida económica. Sabe que la gente va a perder el empleo, sabe que se va a consumir menos, esto va a repercutir, etcétera. Sabe que va a haber un crecimiento peor en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está preparando el terreno para echar la mierda a otros. La culpa antes era del COVID, ahora es de Rusia, de Trump, de los regímenes que sean, de los empresarios. Yo nunca tengo la responsabilidad de lo que pasa en mi país, a pesar de que me hayan votado, ¿vale? Echar balones fuera es lo que vemos a los políticos hacer, me da igual en el país que estés. Y si piensas que poniéndose en lugar otro político lo va a mejorar, todos están controlados por las mismas energías y la misma logia. Así lo digo, hay que hablar como hay que hablar. Bien, Breme fue expulsado de la Liga Hansetiana por enfrentarse precisamente por la... Si queréis, voy a intentar explicarlo. La Liga Hanseática, fue la confederación comercial y defensiva medieval de gremios y mercados que unían a las ciudades del centro y del norte de Europa, Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, toda esta gente que estaba por arriba, ¿vale? Y de repente uno de ellos decidió irse por libre. Por eso os digo que aquí estos eclipses marcan el hecho de que se rompan uniones, de que la gente busque sus prioridades, y si eso implica que no coincide con las tuyas, pues hoy ahí te quedas. ¿Qué ha hecho Alemania? Alemania va a imprimirse 200.000 millones para ayudar a sus empresas este invierno, pagar facturas eléctricas, lo que sea, créditos, etcétera. Claro, el resto de los países han pedido hacer una emisión de dinero conjunta, ¿no?, para ayudar a todos los países de la Unión Europea. Alemania ha dicho que no, que solo se va a imprimir dinero para ellos. Mientras Alemania está pidiendo que el resto de los países seamos solidarios con respecto a los topes de gas y demás, porque hay países, por ejemplo Portugal, España e Italia, que no les va a faltar. Puede que tengamos, evidentemente vamos a tener facturas más altas, pero no nos va a faltar gas. Es que va a haber cortes de luz, os lo digo literalmente, en Europa. Cortes de luz, ¿vale? Y claro, esta gente se va a... y porque va a haber sabotaje de líneas eléctricas y demás. Entonces pide por un lado, pero por otro lado no da. Entonces vamos a ver ciertas rupturas estructurales en ese aspecto, gente yendo por libre. Esto ya os lo llevo avisando, que lo que pasó con la pandemia, robándose mascarillas y ventiladores entre los países de la Unión Europea, con ese Martin Heavy, los vecinos se pelean unos por los otros. Y eso además repercute también en sobre todo en las naciones del centro de Europa. O sea, es que no es que vayamos a estar bollantes y estupendos en el resto de los países, pero nos vamos a quedar viendo un poquito la película desde la barrera. Otra cosa es a partir de 2024, especialmente en España, que las cosas cambiarán. Hay varios eclipses que pasan muy cerca. Hay un eclipse, si no me equivoco, del Sol que pasa por España. Os lo tendría que decir, creo que es en 2024 o 2026, que nos marca bastante como nación y nuestra identidad como tal, ¿vale? Sería la batalla de las Echinadas, donde la flota bizantina derrota a la flota de Carlo I el Toco. Es muy interesante porque os diré algo. Turquía, Estambul,
pasa por ahí una de las líneas relacionadas con el eclipse y es especialmente importante con respecto a que tiene alguna clase de, ¿cómo decirlo?, pasa por ahí Plutón y tal vez hay alguna clase de decisión definitiva relacionada con Erdogan, toma alguna clase de decisión definitiva, ¿vale? Con respecto a su país, ¿vale? Estambul además siempre ha sido Estambul es Constantinopla, amigos, es una de las ciudades más peleadas en la antigüedad. Y hay ahora mismo alguna clase de conflicto entre los griegos y los turcos y Erdogan está un poquito subido y vamos a ver tensiones por ahí también, incrementarse sí o sí, ¿vale? Bueno, esto con respecto a esa parte histórica, pero hablemos también de qué es lo que pasó en la crisis de los misiles, porque muchos diréis, ¿qué es esto de la crisis de los misiles? Los más antiguos del lugar sabrán de lo que estamos hablando, pero hay mucha gente que no, y de eso se trata, ¿no? De qué es lo que ocurrió, por qué se llegó a ese punto en un momento dado. La crisis de los misiles de Cuba se produjo en 1962, dentro evidentemente de lo que fue la Guerra Fría, ¿vale? Bien, y es que se denominó un conflicto diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba, porque en un momento dado Rusia decidió denominar a el Caribe como zona estratégica para ellos y pensó que Cuba pues era un buen lugar para colocar ciertos misiles, evidentemente orientados a su enemigo en esa época, Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, digo, ni de coña te dejo que llegues aquí, ni de coña, como te atrevas, montamos pollo, o sea, ¿vale? Era así, por entonces había ojivas nucleares por todos los lados y entonces uno estaba como al borde de esa tercera guerra mundial y todo el mundo se sentía con este agobio tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día tenemos a Estados Unidos poniéndole a las puertas de Rusia misiles, mirando hacia ellos, y los rusos dicen, pero vamos a ver, no firmamos un tratado en el que las naciones de la antigua Unión Soviética no podían formar parte de la OTAN así como así. Ha habido una escalada, hemos visto desde ese 2004, y Rusia se siente parte acorralada por sus intereses y por eso estamos viviendo esta crisis de los misiles segunda parte, ¿vale? Que no es para nada sencilla, como quien dice, ni agradable para nadie. Evidentemente hemos evolucionado y da igual dónde vayas, a qué parte del mundo. Repito, nadie quiere una guerra o meterse en estos temas, pero es donde hemos llegado. La instalación de los misiles balísticos por parte de los militares soviéticos fue descubierta a través de fotografías de inteligencia, a través de un avión espía. Por eso os digo que lo que estamos viendo ahora, el tema de los espías, de información que sale a la luz, etcétera, pues está sobre la mesa, evidentemente. Analistas de las CIA señalaron al presidente Kennedy que las estructuras fotografiadas en Cuba correspondían a esta clase de instalaciones de misiles tácticos y por supuesto pues había que parar todo esto a como diera lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Vale? Hay que entender también que Estados Unidos no son las carmelitas descalzas y sabéis que muchos de los que estáis en Centroamérica y Sudamérica evidentemente llevan desestabilizando toda Latinoamérica, colocando a sus, como digo yo, muñequitos, sus golpes de estado, la CIA y demás por todo el continente, ¿vale? La crisis de los misiles llevó sobre todo a un punto álgido en el Sábado Negro. La oposición estadounidense se enfrentaba duramente a la soviética y nadie cedía, ¿vale? Y os diré una cosa, en un momento dado los órganos militares de Estados Unidos estaban al full porque la guerra comenzara.
y que aquí se empezarán, como quien dice, a lanzarse pepinos nucleares por todos los lados, ¿vale? Pero fueron de hecho se dice que fueron la gente, los mandos civiles, los que ante la orden de disparar misiles o de escalar la situación dijeron no lo vamos a hacer. ¿Os suena a lo que os conté en el primer especial? Es el poder de la gente de abajo, es el poder de los que estamos en ese nivel, pero sobre todo aquellos que están bajo el mando de esta gente loca. Es decir, lo siento, pero no lo voy a hacer. Son los que tienen un papel estelar aquí, los que llevan esa antorcha de la esperanza. Es así, ¿vale? Los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron urgentes y continuas negociaciones, ¿vale? Y fueron ellos los que al final, ellos y la gente que estaba al mando en las operaciones, no los grandes generales y demás, la gente que estaba ahí al lado del botoncito, decir no voy a hacer esto, ¿vale? Bien, tras esas negociaciones secretas, Kennedy aceptaron y su gabinete aceptó la oferta soviética. Daros cuenta que actualmente hay un montón de negociaciones con Ucrania, con Polonia, incluso con Rusia, y nadie las sabe. Va a haber muchas conversaciones con Rusia, muchas, y pueden ser torpedeadas por los intereses estadounidenses, por la estructura del complejo militar estadounidense, ¿vale? Por eso os digo que aquí si tenemos ángeles son aquellos que no conocemos, que tal vez sean diplomáticos, espías, gente cierto en un escalón o dos por debajo, que son los que nos pueden salvar el culo, literalmente. Es que no hay más, ¿vale? Así que el fin de la crisis fue intentar llegar a este acuerdo en el que a Cuba solo se le dotaba con armas convencionales y no nucleares, y de esa forma se llegó a un punto intermedio, ¿no? Y las cosas empezaron a enfriarse. Desde entonces se creó el llamado teléfono rojo, una línea de comunicaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin para agilizar las conversaciones. Hoy en día tenemos en la Casa Blanca a alguien que es cualquier cosa menos Kennedy. Tenemos un hombre que nos habla constantemente de si se utilizan, aún me acuerdo, ¿no? Si se utilizan armas nucleares, tácticas y demás, tenemos que entrar allí, si tal, que va escalando la narrativa. Si aún crees que fue Rusia quien saboteó su propia, en este caso, tubería de gas, deberías de darte una vuelta y volver para a ver si se te aclaran las ideas de por qué una persona que te está chantajeando con la tubería del gas va a volarse sus propios medios de chantaje. Es un movimiento un poco absurdo, ¿eh? Piensa. Así que vamos a ver, porque uno de los, en este caso, astrólogos que os comenté, hablaba claramente de, en este caso, Philip Filipov, de cómo había una persona a cargo con esta energía jupiteriana, ¿no? Y cuando Júpiter estaba muy cerca de la Tierra nos ayudó un poco a ese sentimiento global, ese sentimiento de lo que es, porque Júpiter es verdad, es dogma, es esa energía divina de esto es el bien, es la energía de Júpiter, es Dharma, tenemos que hacerlo bien, este es el bien, esto hay que hacerlo bien. Pero también este astrólogo sostiene que debido a que esto ocurrió al año siguiente, a Kennedy le asesinaron. Kennedy le asesinaron por muchas cosas, el hecho de que quería meter mano en el FBI, en la CIA y sobre todo en la Reserva Federal,
¿vale? Quería desmontarla y, amigos, nadie se mete con la Reserva Federal, porque nadie se mete con la logia y los que están arriba. Bien, vamos a entrar en este caso a líderes mundiales. Pero no sé si hacerlo en un vídeo aparte. Wow, no sé, os lo voy mandando por fascículos esto del eclipse, ¿vale? Pero me parece que es mejor así, que tengáis un poquito de todo esto cada poco, ¿vale? Y que vayáis ahí resabiendo, toda esta información, qué rico, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí, esta parte, y vamos a meternos. Luego, dejadme en los comentarios de este vídeo, ¿vale? ¿Qué clase de líderes queréis que vea? Aparte, seguramente busque Zelensky, Biden, busque también, evidentemente, Putin. Pero ¿queréis algún líder más? Podemos mirar a von der Leyen, que es la tía esta de la Comisión Europea, Scholz, que es el presidente alemán. Podemos mirar alguno más. Y si estáis en Sudamérica, en Centroamérica, queréis alguno de vuestros líderes, les echamos un ojo. Muchos de vosotros siempre me preguntáis especialmente sobre vuestros países, ¿vale? Daros cuenta de que un astrólogo no es un historiador. Incluso entre los propios historiadores, muchos de ellos tienen su limitación de que se especializan en una parte de la historia o en un continente o en temas muy concretos. Me cuesta hacer astrología de otros países porque creo que para hacerlo es necesario comprender y saber bien la historia del país, ¿vale? Y muchos de vosotros os podéis sentir polarizados en el momento que yo intento interpretar las cosas en ese sentido. Por eso tengo que ser mucho más precavida al hacer alguna clase de comentario. Porque si, por ejemplo, os digo, bueno, Cristina Kirchner, amiga mía, con las energías que hay aquí, es probable, sobre todo con el eclipse de luna, más de una mujer en el poder va a perder la cabeza. Y no significa que la vayan a asesinar, podría ser, pero es más el que vaya a perder su poder, ¿vale? Porque el eclipse de luna se produce cerca de esa energía de la cabeza de Medusa. Entonces podría ser la mujer de la Comisión Europea, podría ser Kirchner. El eclipse de luna os toca más al hemisferio sur y especialmente a toda Latinoamérica. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla y os espero en la tercera parte de esto, ¿vale? Que va a ser relacionada con los líderes mundiales. Dejadme vuestros líderes, no creo que pueda hacer más de 10, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, y tampoco me pararé demasiado en ellos porque sino básicamente cómo les va a afectar, debido a que este eclipse de sol tiene mucho que ver con su relevancia como líderes, acciones, comunicados y decisiones. Gracias a todos por estar ahí, darle a like, suscribiros, dejadme vuestros comentarios y os veo a todos en los siguientes vídeos. Gracias.